No hay manera de garantizar derechos si no son universales. Todos los pibes tienen derecho a ir a la escuela primaria, 6 o 7 años de acuerdo a la provincia, de ir las horas que tienen que ir, de ir con los materiales que tienen que ir, de recibir una educación de calidad, cómo esos recursos que son suficientes se invierten bien. Tenemos que hacer jardines en Argentina y en América Latina y el Caribe. Es quizá el nivel educativo que más aporta a la garantía de derechos y a la igualdad. Nos invitamos todos a seguir discutiendo, ¿no?, sobre derechos, sobre responsabilidades, sobre derechos de nuestros hijos en una Argentina, en una América Latina que está en plena discusión de estas cosas. No podemos discriminar a los niños, niñas y adolescentes en sus derechos, no importa dónde estén situados, qué frontera cruzó, ni por su condición, ni por la condición de sus padres. El niño no tiene por qué sufrir ningún tipo de discriminación por la razón de cómo cruzaron las fronteras. Ese propio chico, acompañado o no acompañado con sus padres, no nos importa. El chico viaja con sus derechos. La clave está en cómo yo prevengo con políticas públicas activas. Es la posibilidad de coordinar a alto nivel las políticas públicas poniendo énfasis en la infancia. La verdad que es un honor para mí haber sido parte de la organización de este Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en nuestro país. Para la República Argentina, los derechos humanos de todas y de todos, incluyendo a los más chicos, a las más chicas, es una conquista que ha llevado muchos años, que ha llevado muchas luchas y que ha perdido también en esas luchas muchas vidas. Por eso tal vez para nosotros, para las y los argentinos, los derechos humanos sean una bandera que no podemos dejar de sostener, estemos en el lugar donde estemos y cumplamos la función que cumplamos en la vida de nuestro país, en la vida de cada uno de nuestros países. Para nosotros, no solo el derecho a la educación, sino la escuela como espacio es fundamental. No se puede criar sin educar, no se puede educar sin cuidar, no se puede cuidar sin criar. Son 3 términos que van juntos. ¿Qué lugar ocupan los niños, niñas y adolescentes, este nuevo sujeto que trae la Convención en 1989, qué lugar ocupan en el mundo adulto? ¿Y qué lugar ocupan en este foro? También. Por eso es importante este panel, donde nosotros queremos visibilizar esta población que en general está invisibilizada. Ni hablar nuestros niños, nuestras niñas de los pueblos indígenas, de la población wichí, donde se registra la mayor mortalidad infantil en la República Argentina, son los que se mueren por falta de agua segura, los que se mueren por deshidratación y por desnutrición, por la deforestación que va desde el Amazonas y también la deforestación de nuestro propio país, de nuestro propio territorio. Y el cambio climático que eso significa y cómo afecta la vida de chicos y chicas. Los chicos y las chicas, las nenas y los nenes, que son los que más van a vivir este cambio climático y los que más lo van a padecer, ya lo estamos padeciendo hoy con la sequía que estamos viviendo, lo cual implica una cantidad de desastres para nuestra región y para nuestro país en términos económicos. Los pibes y las pibas, las chicas y los chicos, los más chiquitos, lo padecen y lo reclaman. Entonces, hablar de la niñez indígena, que es la más invisibilizada, también implica hablar de todas las infancias y adolescencias, de todas las clases sociales. Ahora, claro está que el problema lo tenemos entre los más pobres, entre las más pobres, en aquellas que sus familias no alcanzan a cubrir la canasta básica total o la canasta básica universal. Hay mayor pobreza entre las infancias y adolescencias que entre el mundo adulto. Y eso implica privación de derechos. Y eso implica afectar la igualdad, de la que hablamos durante toda la mañana. Entonces es una obligación de organismos como el nuestro, de las Defensorías de Derechos Humanos, ocuparnos de todas las infancias y las adolescencias que sufren y cantidad inenarrable, no nos alcanzaría toda la mañana para hablar de la vulneración de derechos humanos de las infancias y adolescencias. Tenemos la peor, que es aquellos que no pueden llegar a cubrir una canasta básica alimentaria para tener un alimento oportuno y de calidad. Entonces el tema de la libertad es un tema fundamental para la República Argentina y hemos, insisto, militado muchos años, hemos perdido casi una generación en esa lucha por la libertad. Pero no hay libertad posible sin igualdad. Y la lucha que tenemos hoy
en términos de derechos humanos es la lucha por la igualdad. Y si nosotros no tenemos conciencia en la República Argentina, en la región, en América Latina y en el mundo, que el problema de la igualdad se resuelve con más y mejor presupuesto dedicado para aquellos sectores más vulnerables de nuestra población, entre los cuales se encuentran nuestras pibas y pibes, no vamos a lograr ninguno de los objetivos que deseamos. Quiero hablar de algunas cuestiones que a mí me parecen importantes. Nosotros tenemos un objetivo en la Defensoría y nos reunimos con el presidente de la República, con el jefe de gabinete, con el cual nos reunimos la semana pasada, con gobernadores, porque este es un país federal, con intendentes, con un país tan diverso y tan amplio, porque lo que exigimos es mayor presupuesto y mayor financiación o financiamiento para las políticas que nosotros llamamos prestaciones positivas del Estado. Los derechos humanos surgieron en la humanidad para ponerle un coto al Estado para que no invadiera nuestros ámbitos, nuestra libertad y en algunos casos, como en las épocas de los años 50, 40, 50, 60, 70, de las dictaduras que nos privaban de libertad, nos desaparecían y mataron y desaparecieron a tantas compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Lo que le pedimos a los estados, desde nuestro lugar de defensorías hoy, le pedimos políticas públicas, le pedimos prestaciones positivas. Y la primera prestación positiva es presupuesto para la niñez, presupuesto para la infancia, para las infancias más vulnerables y para todas las infancias y adolescencias. Y por eso insistimos mucho en el ingreso familiar. Porque claro, las nenas y los nenes, las pibas y los pibes no solo no pueden, sino que no deben trabajar y no queremos que trabajen. Queremos que estudien, que se formen, que se desarrollen, que puedan desarrollar sus vocaciones. Pero lo que necesitamos es que haya trabajo en sus familias, en las y los adultos que los crían, que los cuidan, un trabajo digno y un trabajo regulado. Tenemos los tratados de derechos humanos, lo dice Francisco, el Papa también. Tenemos los tratados de derechos humanos. La República Argentina, miren, deben ser uno de los países que tiene los estándares más altos desde el punto de vista de ratificación de tratados de derechos humanos, casi similares a la Comunidad Europea. Nosotros hemos trabajado mucho y seguimos haciéndolo con el ANSES. Y le reclamamos al ANSES algunas cosas que por suerte fueron escuchadas, que fueron reflejadas en el decreto 840. La asignación universal por hijo no es nada ni menos que un derecho que es cumplir con el artículo 26 del acceso y del derecho a la seguridad social que tienen los niños, niñas y adolescentes, artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un derecho, no es un programita, no es un plan. Y es más, nosotros creemos que es una de las mejores políticas que se han destinado para niñas, niños y adolescentes en aras de esta igualdad que todos pretendemos. Esto que decía Alejandro, de que todos las niñas, niños y adolescentes puedan partir o tengan el mismo punto de partida. En muchas familias argentinas la asignación universal por hijos hace la diferencia. ¿Se come o no se come? Que no es cualquier diferencia. No es comprar una zapatilla de una marca o una zapatilla de otra. Es comer o no comer. La asignación universal por hijo hace esa diferencia y además tiene un efecto subjetivante como el que hablaba Jimmy hoy, de la entrega de la computadora con el nombre o la entrega de los libros con la etiqueta que dice fulanito de tal grado, de tal escuela, porque eso genera subjetividad, reconoce al otro como un par, como un ciudadano pleno. A nosotros nos gustaría que la asignación universal fuera eso, fuera universal y sin condiciones. Pero aceptamos que haya condicionalidades. Ahora, esas condicionalidades no pueden ser penalidades. Y lo logramos y salió en el decreto 840. Y eso implicó que 350.000 chicos más o menos no se cayeran por año de la asignación universal. Los chicos y chicas, los más chiquitos de 0 a 2, tienen la asignación universal o familiar, la tarjeta alimentar y el 1000 días. Vamos a seguir sosteniendo estas demandas porque los ingresos a los adultos que crían, que cuidan y que educan son garantía de los derechos de los otros. Y cuando Jimmy hoy decía, yo tengo que cuidar a las y los docentes porque son los que tienen derechos laborales para garantizar los derechos de otros, nosotros decimos eso de aquellos que ejercitan la responsabilidad parental.
y lo decimos cuando damos clase en la facultad, ¿no? El derecho más difícil de ejercer es aquel que va destinado a garantizar derecho de otro. Y nos pasa en las familias, por eso necesitamos ingresos para las familias, que le aseguren a las familias una vida digna para ellas y para sus hijos, para los adultos y las adultas y sus hijos, y para que puedan ir a la escuela y para que puedan tener salud adecuada y para algo, y con esto termino, que la República Argentina creo que estamos en deuda junto con la región, me animo a decir, que es el problema de la vivienda. Tierra, techo y trabajo, decía Francisco, ¿no? Hace unos años, las 3T. Bueno, sin techo no hay derecho que se pueda cumplir para nadie, para ningún ciudadano de ninguna edad. Y no solo estamos hablando de las personas en situación de calles y las familias en situación de calles que se multiplicaron en los últimos años, sino que estamos también hablando de aquellos, como trabajamos con algunos directores de la ADEFE, que son desalojados de las pensiones, desalojados de los muebles que ocupan y que se tienen que ocupar en casas de familiares y en nuestras villas miserias, que se caen y se derrumban edificios y se vive en inseguridad ambiental. Entonces necesitamos asegurar el techo de nuestros niños, niñas, de las chicas y de los chicos. Sin techo no se puede estudiar. Sin techo no se puede comer en la mesa familiar. No se puede criar sin techo. Es indigno criar, educar, cuidar sin techo. Por lo cual vamos a seguir exigiendo políticas públicas, prestaciones positivas, porque hoy los derechos humanos implican más Estado, no menos Estado. Así nos pasó en los 90 con esa famosa frase de achicar el Estado es agrandar la nación. Y así no fue. Y así no fue. Por lo cual nosotros queremos agrandar la nación y para agrandar la nación argentina, no, la nación de nuestros pueblos hermanos, Latinoamérica, Caribe y la nación en el mundo, las naciones del mundo, necesitamos más Estado, mejor Estado, financiamiento, cobertura y calidad. Financiamiento, cobertura y calidad. Así aseguramos los derechos humanos para aquella frase que se dijo alguna vez, que haya una sociedad sin privilegio, salvo el de los niños, sea una realidad y no solo sea un hermoso recuerdo. Muchas gracias.